Comienza la grabación, apertura de ciclos 2022. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes nos indican si observan la pantalla. Ahí nos indican si logran observar. Sí. Muy bien. Sí, Anita. Ahí estamos. Entonces, pues les damos la bienvenida. Sí me gustaría recibir sus comentarios, ya que el proceso para hacer esta apertura tuvo también su antesala, tuvo su proceso para poder abrir el grupo y se estuvieron haciendo ya ajustes incluso antes de que ustedes llegaran a esta sala. Entonces me gustaría recibir algún comentario que ustedes quieran compartir o algo que hayan percibido o sentido. Hola, Anita. Hola, Lucrecia, hacia adelante, por favor. Mira, voy a compartir. Fíjate que el día de hoy he estado observando muchas situaciones en mi entorno sobre salud. O sea, como procesos muy fuertes en personas cercanas a mí. Y está siendo como, ay, es que de verdad, ahorita no sé cómo explicar. Hay una persona que es abuela de mi hijo que está en una situación súper fuerte en su sistema neuronal. Hay un desajuste, un desequilibrio muy fuerte. Y como de ese estilo, las otras personas a mi alrededor. Entonces, ¿cómo me observo? ¿Cómo me estoy observando yo? Me estoy observando de cierta manera en equilibrio, porque a pesar de ser personas tan cercanas a mí y que de cierta manera hay ese entrelazamiento entre nosotros en nuestros sistemas y están ocupando de las sesiones de activación, me he mantenido observándome cómo estoy yo, cómo está sucediendo todo, cómo se está integrando todo. Pero en resumen, lo que te quiero decir es que son procesos muy fuertes. Yo no sé si alguna compañera de las que están aquí han estado viviendo ese tipo de situaciones. Yo te puedo decir que yo me siento tranquila, me he sentido en equilibrio, y he tenido esa claridad de ver alrededor mío, en mi entorno, cómo están sucediendo las cosas. Y es algo que antes no tenía, es algo que antes me movía, las cuestiones del entorno, de los sistemas familiar, de amigos, de conocidos. Y hoy puedo decir que a pesar de esa fuerte situación que está sucediendo alrededor mío, familia, amigos, conocidos, veo que sí, está muy movido nuestro sistema, es lo que quiero decir. Está muy, muy fuerte, la energía está muy fuerte, está intensa, está pesada. No sé qué más pueda alguien aportar al respecto. Gracias, Anita. No, gracias, Lucrecia, qué interesante. Y me gustaría preguntarte, tú que estuviste en el cierre de ciclo, ¿cómo vivenciaste desde el día cierre hasta el día de hoy? En el caso mío ha sido, ay, ¿cómo te digo? En mi sistema más cercano, que son mis hijos, hemos estado, bueno, yo me siento que estoy bien, que estoy en equilibrio, que estoy interactuando bien, que todo ha ido sucediendo, todo se ha ido integrando, todo ha ido transformándose de poco en poco. No sé cómo más explicarte. O sea, te digo, a pesar de lo que va sucediendo, desde ese momento estoy sintiendo una energía bonita dentro de mí. Así lo voy a poner. Pero ahora sí que a pesar de todo lo que está alrededor.
Ujú. Muy interesante lo que compartes, Lucrecia, Sí. y sí viene y tiene mucho que ver esta antesala a lo que estamos nosotros trabajando. Quienes están en este momento y no han tomado el cierre de ciclos, de alguna manera ya está disponible también. Habíamos dicho que cierre y apertura es todo el tiempo, todo el año. Se acentúa un poco más ahorita en diciembre porque ya es final de año o ya es inicio de año. Pero en realidad todos los días estamos en cierre, apertura, cierre, apertura, apertura, cierre, apertura, cierre y se sigue el ciclo. Pero todos los días es así, no es nada más esta época del año, diríamos. ¿Por qué entonces hay esta preparación o por qué estamos en esta apertura? Porque lo que es el gran observador, lo que es la apertura de ciclos, de hecho, les estamos preguntando si alguien más desea compartir, porque son procesos muy fuertes en el sentido que a veces estamos tan viviendo en el día a día, tan en contracción, tan en lo que es la duda, la confusión, la crítica, la expectativa, el juicio, que a veces no nos damos cuenta y entonces a la hora de pasar, ahora sí, a esa inmensa gratitud, pero realmente lo que vives, lo sientes, se transmita, se refleja, lo vives, ahora sí esa compasión, esa gratitud, no son procesos fáciles de un día para otro, entonces se va trabajando poco a poco. Por eso decíamos que bien importante que ustedes puedan compartir lo que una comparte resuena en el campo. Entonces me gustaría recibir algún otro comentario. Alguien más que desee compartir lo puede decir de manera verbal o lo puede escribir aquí en el chat. ¿Alguien más que desee que haya observado algo? Acuerden que todo lo que comparten pues nos va replicando, nos va dando algunas respuestas también. ¿Alguien más que desee compartir algo? A ver quién más nos comparte. Entonces, decíamos que sí hay procesos, en mi caso personal, a la hora de estar de observador desde este acto, a la hora de estar formando el grupo, o a la hora de, ahora sí, darle la bienvenida a ustedes, sí se percibió mucho esa, y ustedes lo van a observar de aquí, este trayecto de 2 horas, y posteriormente ustedes van a revisar su clase, su material, pero sí había mucha resistencia. A veces el movernos hacia algo nuevo, caminar hacia adelante sabiendo que estamos viviendo ciertas cosas, vivencias o experiencias, no es fácil. A veces nos enganchamos tanto en lo que estamos viviendo que ahí nos quedamos, ¿verdad? A veces dar el paso hacia adelante nos crea tanta resistencia que eso es lo que se percibió a modo general a la hora de armar este grupo o de trabajar el material. El material se va trabajando dependiendo cómo va ahora sí se va formando los participantes o los campos, son diversos campos, sus campos con sistemas y se va formando un gran sistema para abrir esta apertura, este campo apertura de ciclos 2022. Entonces se va formando dependiendo cómo, ahora sí cómo están sus sistemas y sí se percibía mucho esa resistencia para ir hacia adelante. Entonces, que ustedes vayan observando esas experiencias, circunstancias o situaciones que nos cuestan hasta hoy día poder ahora sí, como decimos, ir hacia adelante, caminar hacia adelante. Entonces, no está bien ni está mal, simplemente vamos a entender en qué proceso estamos. Vamos a comenzar, todo lo que vayan percibiendo o sintiendo lo van compartiendo. Sí me gustaría que hablen, que compartan, que abran el micrófono, que compartan también las preguntas a modo verbal o lo escriban. Entonces, ¿qué es la apertura? La apertura no es nada más llegar y trabajar con algunas leyes universales, programar y diseñar y ya, sino que simplemente es un proceso muy complejo, habíamos dicho, el cierre y la apertura, los dos. Permítame. Maestra. Sí, adelante. ¿Lo salió? Preguntaba usted de las experiencias de cuando hicimos los que entramos al
de cerrando ciclos, ¿verdad? Así es. Mire, he observado algo en mí. Pues yo entré en ese curso, ¿no? Sí. Pero ha sido como que muy el común para mí el hecho de que siempre que voy a tener un curso así como el ejemplo del cerrando ciclos, se me dificulta mucho hasta para llegar a un lugar donde yo pueda estar recibiendo el curso. Y si no, como ya lo había manifestado en algún momento, de que, por ejemplo, no puedo abrir el internet, que la computadora tarda mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente el anterior, apenas el del 2021, o sea, el cerrando ciclos, fue muy difícil para mí. Uno, porque se me dificultó mucho entrar. Llegué corriendo y bueno, muchos obstáculos. Y aparte, una vez que ya entré, créame que no estaba en mis manos, pero no pude estar al 100 porque estaba yo ocupado, tenía visita acá en la casa y como que no me sentía bien y tenía que ir y venir. Bueno, eso no sé por qué me pasa siempre, ¿no? Me pasó eso. Ahora, pregunta usted del de hoy, del día de hoy, de apertura de ciclos. Bueno, fueron menos obstáculos para mí. Sí los hubo, no sé, así lo percibo. Ahora, con respecto a mis emociones, el día de hoy fue un día diferente. Bueno, van a decir que tiene diferente porque pues como los demás no saben mi situación, si yo les dijera que me levanté temprano, dormí temprano y me levanté temprano, es bueno, que tiene de diferente, ¿no? Todos lo hacemos, pues, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Es un detalle que tengo, la maestra sabe de ello. Entonces, anoche, antier no dormí para ayer, pues. Y en otros momentos que me pasaba, no dormía y tampoco dormía anoche, no hubiera dormido anoche. Dormí y hoy me levanté muy temprano y sentí lo que siente medio mundo. Bonito de levantarse muy temprano, descansado, escuchar el trinar de los pajaritos. Bueno, para mí es grande eso. Y eso no me había pasado. Entonces, para mí fue un gran cambio y me sentí diferente. Y ahorita no ando en la casa, pues ando en otro lugar y hice muchas vueltas. Y también a duras penas llego a la plática, al curso de ahorita. Pero acá estamos. Pero eso es lo que me está pasando. Eso y con eso inicié hoy, pues. Eso quería compartirles. No sé, tal vez si me entienden algunos, porque dirá, bueno, que tiene que se duerme y se levante temprano. No le veo el por qué. Pero bueno, esa es mi experiencia. Gracias, Rosalío, por compartir. Sí, ya hay una transformación y bien lo venimos diciendo con el tiempo y somos bastante insistentes en que ya son nuevos ciclos, nuevos sistemas, ya se reseteó el sistema anterior, ya viene todo lo que a veces las cosas no nos funcionan o ya no son como antes porque ya las reglas del juego cambiaron, diríamos, o las reglas de los sistemas ya se transformaron. Entonces, ¿cómo voy a entender cómo funciona el sistema? Pues a través del conocimiento. Y sí ha habido transformación y como les estábamos comentando al inicio de la plática, que estábamos observando en este grupo, esa parte de la resistencia, sí hubieron movimientos, incluso desde que tú decides y eliges entrar a la clase, se empiezan a hacer los ajustes para todo proceso, sin mencionar, decíamos, las tres partes, antesala, durante y posterior, y que no lo olvidemos, porque también ustedes trabajan con personas, incluso aunque no sean terapeutas u observadores, practicantes o facilitadores, somos personas en el día a día, convivimos con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro entorno, y en todo proceso están los tres tiempos, antesala, durante y posterior. Entonces, todo el tiempo, para todo, hay esos tres tiempos. Entonces, es ahí donde todo lo que se puede anteceder, lo que va a suceder o lo que vamos a vivir. Y esta parte, ahí vamos a trabajar mucho. Ya apertura, si ustedes observaron lo que es el cierre. El proceso del cierre es integrar todos los elementos del campo. Como bien, vamos a comenzar en esta primera lámina donde dice que es la apertura, porque usualmente pensamos que la apertura es nada más llego y
y digo mis intenciones, peticiones o lo que quiero para este año y ya. Entonces pareciera que es muy sencillo el proceso, pero es más complejo porque es lograr el equilibrio pleno. Entonces esa complejidad es de alta complejidad por eso llegan muchas expectativas, frustración cuando no se logra realmente. Y ustedes no sé si les ha pasado en los años anteriores o en el día a día que nosotros vivimos, que nos hacemos expectativas de lo que queremos y al final no es como habíamos pensado o planeado. Entonces tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué es la apertura? Pareciera que es el final del ciclo anterior y comienza uno nuevo. Habíamos dicho que el cierre, que como tal cierre es la apertura es el cierre. Entonces, apertura, cierre final es apertura. Pareciera, decíamos la clase del cierre, es como el infinito que se abre como si fuera una argolla. El infinito abre y cierra, cierra y abre, y estamos en constantes ciclos y líneas del tiempo que se van abriendo y cerrando. Entonces, por eso como tal no hay un fin que se culmine. Y entonces vamos a aprender la apertura de ciclos de lo que es la perspectiva del gran observador. Pensamos que la apertura de ciclos es ya no saber nada más de lo que hemos vivido y al contrario, pareciera que el sistema nos los estuviera recordando cada instante qué es lo que hemos vivido. Entonces algo quiere decirnos, ¿verdad? Ahí vamos. Entonces, nosotros pasar del cierre y la apertura es lograr ese observador, es mantenernos. Hemos llegado, quienes nosotros hemos tomado algunas clases o combustibles o teoría, hemos llegado al gran observador, pero no hemos podido mantenernos en ese estado de equilibrio pleno o en esa expansión neuronal y regresamos mucho a la contracción. ¿Por qué? Porque a veces no se toman los elementos a considerar. En la clase de cierre de ciclos, ustedes pudieron observar todos los elementos. Entonces sí me gustaría que vuelvan a revisar su clase y vayan haciendo ahora sí que vayan construyendo su rompecabezas y ustedes vean que son muchas las piezas, no basta con tener algunas clases o algunos combustibles, porque incluso hemos visto que las personas que tienen algunos combustibles, pues tienen niveles de desarrollo y anclaje muy altos o están en contracción neuronal y entonces algo está fallando o algo no se está completando los ciclos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Como bien ya lo mencionamos, son muchos elementos a considerar, los actos del observador, los actores divinos, los sistemas, los campos, la teoría del sistema de redes, el campo neuronal. Entonces son muchos los elementos que hay que estudiar e ir armando poco a poco. Por eso decíamos que este proceso de apertura o de gran observador o de expansión neuronal es irlo logrando día a día. No es un estado que llegamos y que ya llegamos y que sea permanente, ¿no? Sino que se llega y la clave o nuestra función es mantenernos ahí, porque de ahí vienen otros procesos que vamos a vivir y se va a ir, ahora sí, continuando el proceso de evolución. No es de que se retroceda, sino que estamos todos los días en evolución constante. Entonces sí, la recomendación que vuelvan a revisar incluso esta clase también. Y entonces, ¿qué es la contracción? ¿Por qué la apertura es algo muy fuerte y por qué se percibió? El cierre, integro todos los elementos, como es muy complejo hacer ese cierre y vamos todavía, diríamos, trabajando en el cierre al mismo tiempo y al mismo tiempo vamos trabajando en la apertura. Cierre, integrando todos los elementos. La apertura, ¿qué es? Es ir conectando o haciendo logrando ese equilibrio, porque prácticamente la apertura es una energía muy fuerte. Imagínate conectar con ese sistema o esa energía de expansión, en donde ya estás conectando con energía plena, que es la gratitud, la compasión, el amor en todos tus actos y en los actos de los demás, y que usualmente vivimos en la contracción, en el juicio, la expectativa, la confusión, el dolor, la frustración y todo eso, y pasar a esta apertura, pues a veces no es fácil. Entonces va haciendo procesos graduales, ¿verdad? Sobre todo la expectativa. Sí se percibía mucha expectativa y mucha resistencia al proceso de la apertura. Por eso insistentemente preguntaba al inicio cómo percibían su antesala.
¿verdad? Cómo habían percibido la antesala de esta clase o de esta sesión. Y entonces nos vamos a ver un poco la contracción neuronal. La contracción neuronal es otra forma de llamarle a los cruces de sistemas. Todo lo que es cruce de sistemas es una forma de que la teoría del sistema de redes neuronales o el sistema neuroacásico le llama a la contracción neuronal. Es todo lo que está conectado a otras redes. Lo que hace el gran observador es que integra todo el proceso, pero es muy marcado a veces cuando se está en la contracción neuronal, que es ahí donde están lo malo de un cruce de sistemas o de conectarnos a otros sistemas, es que va mermando nuestra salud física, mental, emocional y en el entorno, porque nos va creando, es donde vamos conectando, o lo más difícil y complejo es cuando se expone nuestro cuerpo, nuestros cuerpos a frecuencias y vibraciones tan bajas como es el miedo, el temor, la inseguridad, la duda. Cuando una persona, cuando en ustedes haya duda, confusión, incertidumbre, detengámonos por un momento, ¿verdad? Porque no son los actores divinos, no es lo que estamos viviendo, sino es un proceso que está mermando del entorno de los sistemas hacia nuestro campo. Es empezar a trabajar todos los combustibles neuronales, toda la teoría que ya estamos trabajando, armando las piezas del rompecabezas para que nos movamos de sistemas y empezamos ahora sí que si estamos estando en esa duda, confusión, incertidumbre, estás conectando a otros sistemas que están conectados a otras cosas, a otros sistemas, y es lo que le llamamos nosotros el desequilibrio. Y esta contracción son niveles, es como en la parte del libro hay una tabla en donde habla sobre los niveles de conciencia, que son los niveles de expansión y de contracción, ahí viene, y me parece que en el capítulo 2, que lo pueden revisar, y entonces es muy fácil poder detectar cuando se está en contracción. Hay varios niveles, así como en la expansión hay varios niveles, y a medida que más se acentúa la contracción, mayor es el nivel de distorsión de la realidad que se encuentra. Entonces, ahí están las expectativas. Las expectativas están aquí en la contracción. Todo lo que es el juicio, expectativa, duda, miedo, o sea, ahora sí que los síntomas que podamos nosotros encontrar en nosotros mismos o en el entorno o en nuestros usuarios, es cuando hay duda es contracción, incertidumbre, temor, todo lo que es a nivel físico puede estar presentando niveles de desarraigo y anclaje muy altos, ejes rotacionales movidos, síntomas o patologías a nivel físico, mental y emocional se pueden estar presentando, cada vez más acentuándose, y esos niveles de distorsionalidad y las expectativas es como, diríamos, esa distorsión de la personalidad de todos los cuerpos empieza a mermarse o a tener un detrimento en la salud física, mental y emocional. Entonces, es muy fácil y no es algo que sea bueno o malo, simplemente quizás todos hemos pasado de la contracción, expansión, contracción. No es algo que sea malo, pero es nada más observar que exponernos a esas frecuencias de vibraciones tan bajas es ahí donde se crea la enfermedad. Nos enfermamos porque nos exponemos a frecuencias y vibraciones muy bajas, lo que es la contracción. Entonces, hay que mantenernos, y yendo hacia el gran observador. El gran observador no es una persona, es un estado, decíamos, de equilibrio. Entonces, es la expansión neuronal, pero diríamos, el tope, diríamos, hasta donde ha llegado ahorita, que es el quinto acto. Entonces, hasta aquí alguna pregunta o algo que deseen comentar para seguir. Lo volvemos para que nos vaya quedando claro, porque a veces se puede distorsionar, ver las cosas desde este proceso de distorsión.
podemos observar las cosas desde la distorsión y no la realidad. Y decíamos, está ocurriendo una realidad que no estamos viendo porque estamos desde la distorsión o desde la contracción y no estamos viendo la realidad real, diría, o la realidad del gran observador. Entonces es ahí el grado de distorsión y sobre todo las expectativas. Aún me ha tocado, por ejemplo, cuando nosotros hemos recibido comentarios de personas que dan sus sesiones, y que incluso a mí me ha pasado, ¿no? Personas que incluso saben el proceso de las sesiones, se siguen generando expectativas. Y al no cumplirse sus expectativas, estuvo mal la sesión, no se hizo bien la sesión. Entonces, el estar ahí en el proceso de la contracción o estar conectado a otras redes, realmente te llegas a ver o a conectarte a otras realidades que es diferente a lo que es el gran observador. Entonces, sí, muy importante poder entender esto, porque estamos en el día a día, en el entorno. Estamos platicando la otra vez que del 85, casi el 90% de la población está reflejando niveles de desarraigo y anclaje súper altos. Eso quiere decir que le está pegando a muchas personas o el entorno mismo, los sistemas, lo que decía también Lucrecia, están muy mermados porque están mucho en contracción. Entonces prácticamente estamos en contacto y como esto científicamente decían los neurocientíficos, el 95% de lo que nos ocurre o pensamos tiene que ver con el entorno. Entonces, prácticamente el entorno nos está mermando en más de un 95%. Entonces prácticamente sí hay una gran distorsionalidad o contracción del mismo entorno y la diferencia va a ser el mantenernos hacia el gran observador. Eso, ahí está la respuesta para todo. Incluso otra forma de llamarle a esta contracción neuronal, le podemos llamar brujería o otros nombres, diríamos. La brujería no solamente son velas o actos mágicos, o la brujería científicamente pudiera ser un pensamiento enviado, una emoción, un estímulo que se envía de un cerebro a otro. Entonces, en general, en todos los sistemas hay contracción. Entonces, entre más nos enganchemos de que alguien nos está haciendo daño, que algo nos está haciendo daño, pues ¿qué creen que está ocurriendo? Estamos anclando más al campo a la contracción. No estamos viendo la realidad, ahora sí, la realidad real de lo que está ocurriendo, y estamos anclando más esos desequilibrios o esas distorsionalidades. Diríamos, no estamos cumpliendo con lo que es la teoría. ¿Cómo podría ser un ejemplo de la distorsión? A lo mejor cuando una persona, decíamos que hay que observar, porque por ejemplo, si se trata de un usuario, va a ir presentando ciertas sintomatologías o patologías, o hasta ustedes mismos, observarse cómo están nuestras emociones. Estoy en la gratitud, o estoy en el estado ecuánime, o estoy en la duda, estoy en incertidumbre. Y eso no es que sea bueno o malo, simplemente es observarnos y, bueno, me cacho que estoy teniendo un momento de mucha incertidumbre, de mucha duda, de desesperación, y no es que sea malo. Entonces lo observo, trabajo en mí y en lugar de estar con incertidumbre, miedo, dolor, temor, un día, 2 días, una semana, un año o años, pues ya a lo mejor voy a estar 3 horas, 2 horas, trabajo en mí los combustibles, lo que es la teoría, y ya vuelvo a regresar a mi estado, a mi conexión, mi estado de conexión, mi estado de el gran observador, o mi estado de gratitud. Entonces sí tenemos las herramientas hoy día para que en cualquier momento, puede ser una llamada, una situación que tengamos en el trabajo, en la familia, que nos mueva a otros sistemas, pero eso es algo normal. Entonces aquí lo ideal o la clave es movernos otra vez, a regresar a nuestro estado de equilibrio para continuar nuestro día a día.
otra forma de verlo, a ver si lo vamos entendiendo un poco más. Los actos del observador no es algo, nosotros, ¿se acuerdan que desde el activador akáshico Luz Ilimitada ya vamos hablando de la teoría? Y no sé si ustedes prácticamente el sistema va cambiando, se va actualizando. Recuerdo que hace unos años cuando comenzamos compartiendo esta clase, la clase del activador akáshico Luz Ilimitada, no había actos del observador, o había a lo mejor nada más 3 actos. Luego habían 4 actos y luego ya hay 5 actos. Entonces la teoría de los sistemas de las clases y las nuevas clases, pues es nuevo y es algo que el mismo sistema va actualizando. Entonces los actos del observador no es algo que en automático nosotros, no es algo que nosotros midamos o esté en nuestras manos decir voy a pasar al 5º acto o me voy a mover del 3º al 5º acto. Nosotros desde el activador ya estamos teniendo en conocimiento cómo trabaja el sistema y el campo. El campo, el sistema, es el que trabaja los actos del observador y nos va moviendo a los actos. No es algo que yo diga, no es algo como que yo tenga que decir y que tenga que memorizar o que tenga que intencionar ir a esos actos. Puedo, lo ideal o lo que se requiere en cada sesión es dejar al sistema que trabaje los actos del observador. Nosotros los conocemos, porque así fue revelado, pero nosotros no tenemos influencia ni en los resultados, ni en el usuario, ni en lo que ocurra. ¿Sí? Entonces ahí es donde se puede decir que transforma las expectativas, porque no tiene nada que ver con el practicante, si se dan los resultados o no, o si se cumplió esa intención o esa petición. ¿Sí? Entonces, sí, tener como mucho el entendimiento real de lo que ocurre en el campo. El sistema neuroakáshico, todos los combustibles que tienen, no es para dar información, no es para cumplir una expectativa, una intención, es para abastecer nuestro sistema de redes neuronales, abastecer para que haga esa reparación en nuestro sistema de redes y pueda lograr ese equilibrio y nos pueda mover de la contracción a la expansión, y los resultados que se dan es de lo que va trabajando la sesión, no del tema o de la intención o petición o de la información que quiero obtener o que quiero escuchar. Entonces, sí, mucho ojo con esto para que no se confunda, ¿verdad? Y se puedan generar expectativas. Dice Libertad, entonces no es mejor no poner intenciones y dejar que el sistema trabaje. Por supuesto que lo hemos mencionado, con solamente intención o petición cuando así desea marcado el campo y no como nosotros lo querramos, ¿verdad? Porque al final el sistema va a trabajar, es decir, va trabajando a su paso. Ahorita lo vamos a ver en una figura que tenemos por acá. Va a ir trabajando, reparando los nodos y va a ir trabajando en lo que encuentra a su paso, no lo que yo deseo, lo que quiero escuchar o lo que quiere escuchar el usuario. Entonces va a ir haciendo esas reparaciones y va a ir encontrando cosas que ni nosotros ahora sí bien desde estos actos no estamos viendo lo que realmente está ocurriendo. Entonces es lo que hace el gran observador, que hace su trabajo, trabaja haciendo sus reparaciones. Por eso decíamos, muy importante es dejar que haga su trabajo, decíamos, antesala, durante y posterior. No tenemos que nosotros dar resultados o comprometernos con generar algunos resultados con las personas durante la sesión, porque el proceso de la sesión no solamente es durante el proceso de la hora, sea presencial o a distancia, sino que comenzó desde una antesala, durante y posterior. Entonces, mucho ojo con eso, porque hasta uno mismo nos ha pasado y he escuchado hablar a las personas que tienen el conocimiento y digo, ¿cómo y dónde está puesto tu teoría? ¿Verdad? Hay que revisar la teoría, hay que revisar de nuevo las clases, vuelve a entrar a las clases, entra de nuevo, conéctate para que realmente la intención de lo que tienen los sistemas o todo esto que compartimos realmente haya una sincronicidad y podamos
ir hacia el observador. Entonces, otra forma de ver los actos, como en esta lámina, decíamos, ¿cómo me voy a mover al quinto acto? No nos movemos nosotros. Ese es el sistema en que trabaja, diríamos nosotros. Ya sabemos que son 5 actos que trabaja el sistema. El sistema le llamamos a una combinación o miles de sistemas interrelacionados los unos a los otros, desde nuestro propio sistema de redes, por el de la pareja, el de los hijos, el del entorno, el de la familia, el de la empresa, la institución, el del fraccionamiento, el de la ciudad, el del estado, del país, el del planeta, el de los multiuniversos. Entonces se van haciendo miles de millones de sistemas interconectados y entonces el gran sistema o la totalidad o el universo, o como le queramos llamar, pues trabaja de esta manera, trabajando los movimientos o los actos. Entonces el primer acto tiene relación con el cerebro. Dice Isaeli, sin apego al resultado. Sí, lo que pasa es que es bien difícil poder decir hoy no tengo expectativas o no quiero obtener resultados. Entonces, realmente ni aún nosotros que estamos estudiando, pues realmente hacemos las cosas porque tenemos una intención de algo. Entonces, es porque todavía estamos siguiendo hacia el gran observador. En el momento en que ya nos mantemos, diríamos, por eso decimos que el gran observador no es un estado que se llega y que ya llegamos y que ya. No es un estado que llegamos y nos mantenemos ahí. Para eso ocupamos todos los combustibles, toda la información, conocimiento, que es luz, para que nos mantenga en ese estado. Y aun cuando tengamos que ir a la contracción, volvamos a nuestro estado de conexión hacia el gran observador. Entonces, cerebro, lo podemos relacionar que está trabajando primer acto cerebro, corazón segundo acto, intestinos tercer acto, coxis cuarto acto, y el vientre, por eso el quinto acto, que es el establecimiento de la energía femenina o la conexión con la madre tierra. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, de nosotras las mujeres, va trabajando vientre, intestinos, matriz, quinto acto, que es energía femenina, y en el caso de los hombres siguen trabajando lo que es coxis, al quinto acto, que es conexión con la madre tierra, que es el corazón cristal de la madre tierra, y el quinto acto es la conexión de nuevo, el ciclo, la ciclicidad con el cerebro, con los hemisferios cerebrales, corazón, intestinos, y se va haciendo cíclico diríamos, un acto con el otro. Y el quinto acto para nosotros, el mantenernos ahí, es la expansión neuronal, es vivir en ese estado de amor o de compasión o de desapego total, en donde sientes un amor que aún viviendo lo que estás viviendo, tienes esa certeza y ese amor de que ya es, pero si vivo, si estoy teniendo dudas, si no sé qué va a ocurrir, incertidumbre, expectativa, no es quinto acto, no es expansión neuronal, todavía nos está invitando a ir hacia el quinto acto. Entonces, no nos vamos a autosabotear, a autojuzgar y a autoexigir por estar en esta expansión neuronal. Todos vamos, ahora sí que estamos como en una carretera, todos estamos y vamos hacia el quinto acto, a permanecer o mantenernos en esa expansión, y todos los días lo estamos logrando. No hay un día que no pase, que no se mueva el sistema lo que quiere es mantenernos. Por eso decíamos que los sistemas han cambiado. Ya por eso viene una gran transformación de todos los sistemas que ustedes están viviendo. Por eso decíamos, comparte cómo estás viviendo. A lo mejor hay señales, síntomas que estás viviendo, que es este paso a esta nueva transformación de los sistemas. Es muy importante poder compartir. Entonces, ¿qué es mantenerse en el ki? ¿Qué significa para ustedes? Y me gustaría que anotaran en una hoja. Esa es una pregunta para ti, y todo lo que vamos nosotros trabajando lo vas a seguir como cultivando o trabajando durante de aquí en adelante. ¿Qué es para ti el quinto acto? ¿O qué es para ti? ¿O qué significa para ti mantenerte en equilibrio? Si lo pueden anotar, pueden hacer una lista y lo pueden ir compartiendo quienes así deseen. ¿Qué significa para ti mantenerte en equilibrio? ¿O qué es mantenerte a ti en equilibrio?
Vamos también observándonos nuestras sensaciones, cómo nos estamos sintiendo hasta ahorita, qué sensaciones estamos sintiendo. Sueño, nos dice Rosalío, está bien, probablemente está trabajando en ondas gamma, hay que dejar, nos podemos relajar, optar una postura cómoda mientras estamos haciendo alguna anotación o si requerimos acostarnos y al finalizar hacer las anotaciones, ¿está bien? Hay síntomas o patologías que se pueden seguir mencionando en la contracción. Sí, hay muchos síntomas más. Aquí es donde están los procesos de ansiedad o los trastornos, los diversos trastornos, ansiedad, los niveles de presión alto, todo lo que es las adicciones. En el hecho, cuando nosotros estamos aquí en la contracción son la conexión con otras redes o cruce de sistemas, que decíamos en la clase pasada, conexión con otras redes como es prostitución, drogas, adicciones, y se va haciendo más el grado de distorsionalidad más grande. Entonces sí hay muchos síntomas, alteración del sistema nervioso central, alteración del sueño, sí hay muchas situaciones ahí que sí puede estar ya apareciendo y mermando dependiendo del nivel de contracción en la que el usuario esté. Es muy interesante poderle dar seguimiento. Y entonces, aquí dice también Karina, tengo bastante sueño, me estoy durmiendo. Entonces nos acostamos, quienes así lo crean conveniente. Probablemente está haciendo algún ajuste, porque estamos pasando a los ciclos. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Por qué no nos funciona nada más los combustibles neuronales? Los combustibles es una parte, es una pieza, la teoría es otra pieza, el autodarse es otra pieza, el dar a otros es otra pieza, los combustibles neuronales y la combinación de todo lo anterior para mantener los ciclos. ¿Cuáles son esos ciclos? El dar luz, dinero, el amor, dar luz. Entonces, no es nada más una pieza y creemos que los procesos se culminan y ya. No, sino que estamos en procesos constantes y nunca se van a culminar. Decíamos, el tratar de finalizar un proceso es el inicio de otro. Entonces, siempre por eso decíamos, van a haber cierres, aperturas, aperturas, cierres, y siempre vamos a estar en ese proceso. E incluso para lograr dar luz, dinero, amor, dar luz, dice, si no se cumplen estos ciclos, incluso si no hay conocimiento, no hay teoría, no hay proceso de autodarse o dar y compartir, y no hay combustibles o todas estas piezas, ¿qué es lo que va a haber? Vamos a tener experiencias de vida fuerte, que son los reseteos o los recableados, para que se puedan recablear o resetear y hacer esas reparaciones a nivel neuronal. ¿Sí logran observar? Entonces, el hecho de que nosotros nos mantengamos hacia el gran observador, hacia este equilibrio pleno, no quiere decir que no vamos a tener experiencias de vida, fallecimientos, duelos, X, Y o Z, no quiere decir que no lo tengamos. Probablemente sí, pero ya va a ser desde un proceso de entendimiento, de sabiduría, de integración. Ya nos movemos vamos a vivir a lo mejor un duelo, un fallecimiento, una situación, una experiencia de vida fuerte, pero ya desde mi estado de ecuánime o de entendimiento, y eso va a ser la diferencia a los procesos que hemos nosotros en general vivido anteriormente. ¿Mm? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Esto es lo más complejo porque nuestro concepto o la concepción de la definición del proceso del dar no es como nosotros lo creemos o lo vivimos, se ha transformado. Lo que es el mismo concepto con el luz, con el término de dinero,
con el amor, con estos procesos. Para eso hay otros campos o sistemas que nosotros estamos trabajando y estudiando. Está la clase de relaciones de amor, que es una clase muy fuerte, muy potente, y hasta en mi caso personal, aunque les he comentado, aunque de alguna manera fue dictado el libro, los manuales, o los combustibles, o las clases, hasta en mi caso lo pongo el audio, o pongo la clase, o me pongo a leer el libro, o llego en algún momento que requiero algo que puede darme alguna respuesta, abro el libro, me lleva ahí, o me pongo algunos audios de relaciones de amor o del dinero, y no quiere decir que ya lo sé todo, al contrario. Maestra Ana. Entonces, como recordar para qué fue, como conectar realmente con la intención para qué fue creado. Entonces, hasta en mi caso personal, me pongo esos audios, me pongo otra vez a conectarme con el sistema del gran observador, y estos procesos de la clase del dinero, la clase del amor, son entendimientos o clases muy avanzadas. A veces se piensa, ay, es que es todo lo mismo, es todo igual, o ya le entendí, y realmente no es así. Es el entendimiento de esas clases aún mucho más elevado, pero verlo desde el gran observador. Por eso decíamos, tómalo 3 veces tu clase, las relaciones de amor, la clase del dinero, para que realmente conectemos con lo que nos quiere enseñar el campo, porque si hemos visto que no se ha logrado el entendimiento de lo que son estos ciclos, o lo que nos quiere dar esta clase de relaciones de amor o del dinero. Maestra Ana. Sí, adelante. Mire, no sé, es como comentario y duda a la vez. En el afán de entender bien este concepto, ¿no? Cuando uno hace uso de un combustible, de los combustibles, el que sea, ¿por qué no podría hacer uso de ese combustible? No como usuario, sino como el que lo da. Por ejemplo, un animal, me quedo pensando, ¿por qué no puede el animal dar un combustible? Por ejemplo, activar a otro animal. Porque yo venía pensando que parece que lo que ponemos nomás es el cerebro, pero me quedo pensando, no, porque también los animales tienen cerebro. Y ahí me entra la duda, ¿será que un animal puede usar el combustible y darle a otro? Porque entonces ahí también, ahí quiero encontrar la respuesta, ¿qué es lo que ponemos nosotros? Si no ponemos intención, bueno, dice observador, pero los animales también observan. Entonces por ahí me pierdo un poquito, ¿no? Hasta ahí dejaría mi comentario, mi duda, no sé. Gracias, Rosario, por compartirme. No, es muy interesante lo que nos comparte. No sé si entiendo bien la pregunta, pero los animales, de hecho, en mi caso personal, que estoy en contacto con animales, podría decirte que hasta ellos también tienen gran observador, hay niveles de conciencia, hay grados, y podría decirte que es como si esa conexión en serie o conexión en red estamos conectados no solamente cerebros nosotros, sino también con animales, lugares, espacios, todos los sistemas interrelacionados. Todos tienen, pareciera que alguien me comentaba por acá que era como si sintiera las plantas vivas o los árboles vivos y hablara con los árboles, por supuesto, porque estamos todos interconectados. Y entonces, acuérdense que el gran observador, la teoría nos dice que se requiere un observador practicante para que lleve a todos al gran observador, y es lo que nos ocurre con los animales. Probablemente ellos, su potencia cerebral es muy alta, y a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, mi perrito Barney, a lo mejor él me lleva hacia el gran observador en algunos momentos, o nos estamos ahí en un proceso de evolución ambos, ¿verdad? Tanto los perritos, los animales, las plantas, el entorno, los seres humanos, todos vamos ahí en el mismo, como que vamos escalando, subiendo los escalones, pero todos estamos en el mismo proceso. Ellos también tienen sus combustibles, y en el caso de mi proceso personal y de los que he observado, cuando una persona va evolucionando, también sus animales, sus animalitos, mascotas en casa, sus familias, su entorno va moviéndose. Entonces hay una interrelación
Hay una interrelación, una sincronicidad y replicidad con los animales, la naturaleza y el entorno. No es que está separado, al contrario, hay una sincronicidad. A mí me tocó dar una sesión a una persona que tenía un animalito, entonces yo le decía, es que prácticamente el dar una sesión a animales, hay una clase de animales específico, muy interesante cómo está su sistema interrelacionado con el nuestro, pero son muy sabios e inteligentes esos sistemas, y eso es la expansión neuronal. La expansión neuronal, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio siguiente, la expansión neuronal son como el conjunto de todos los sistemas interrelacionados, es decir, que nuestro cerebro, de hecho el gran observador, no sé si lo hemos mencionado, ustedes lo han leído, pero es comprobar, que es lo que nosotros, ninguna teoría hasta ahorita ha podido comprobar la existencia de toda la realidad, de la existencia de las múltiples realidades. El observador es eso, es la existencia de múltiples dimensiones o realidades, pero ¿cómo lo comprobamos? Entonces, el sistema del gran observador es, o la expansión neuronal, es que nuestro cerebro integre todos esos sistemas que están en nuestro entorno. El sistema planetario, familiar, organizacional, empresarial, animal, ancestral y todos los sistemas. Entonces, no es que no lo haga, simplemente lo va a hacer desde un proceso de integración, desde este estado, de este quinto acto, hace el proceso de integración, que es el quinto acto, y por eso vamos en ese proceso de evolución constante. Nuestras habilidades o nuestras capacidades se van acentuando, nuevas habilidades van apareciendo, se van fortaleciendo, y vamos teniendo más discernimiento, más congruencia, más certeza, más seguridad, amor, compasión y todo lo que es la expansión neuronal. A ver si quedó respondido con esto. Rosalío, entonces, por eso es muy complejo, por eso decíamos que son las perlas del gran precio. Estos ciclos no es de la noche a la mañana o que ya me lo sé, ¿verdad? Ni en mi caso podría decir que ya me lo sé. Al contrario, todos los días se está trabajando y está trabajando con todo esto. Y fíjate que El gran observador es el creador de redes. Empezamos a unir las piezas, a crear las piezas. ¿Sí? Adelante. he observado bien, pero créanme que no lo he leído, pero sí. Si lo puede volver a repetir, de favor, porque ya se cortó. ¿O lo puede escribir? Ahí está abierto el chat también. Ahí ya lo escuchamos de nuevo. Que se pueda conectar y nos pueda transmitir. Que sea posible su conexión y que nos pueda transmitir. Rosalío. O si no, nos escribe por ahí. Bueno. Sí, adelante. Bueno. Sí, aquí lo escuchamos. O si quiere volver a escribirnos o se sale y vuelve a entrar ya para que nos pueda transmitir. Mientras dice, ¿cómo vives tu 2022? Entonces, aquí me gustó mucho esta imagen, si la logran observar, porque, adelante. Ay, perdón, ¿me escuchan? Sí. Le decía que no sé por qué yo no me he movido y se va el audio. Bueno, yo sé que me escucharon, yo hablaba de los animalitos, que me causa una gran ternura. Los siento tan anclados, tan arraigados, tan en paz, digo porque los he observado, y digo, ellos no necesitan tanto como nosotros, bueno, hablo de mí, de los combustibles, porque ellos, digo, sí lo necesitan para otras cuestiones, y con algunas excepciones, pero el común, los animalitos los observo tan en su centro, voy a decirlo, que a mí me dan mucha ternura, porque tienen hasta la mirada muy dulce, ¿no? Y
y siento que a veces con la pura mirada dicen muchas cosas. Están en paz y arraigados, anclados, ¿cómo decirlo? Cosa que, por ejemplo, en mi caso pues, no es tan fácil porque metemos mucha mente y mi mente está para allá y para acá brincando, y en los animalitos no lo creo que esté brincando su mente. Pues sí. Sí, gracias, Rosalío. Lo que pasa es que acuérdense que no están separados. Hay sistemas entre ellos, porque hay muchas clases de animales, vertebrados, invertebrados y todo lo que es el mundo, ahora sí, el mundo de los animales. Entonces hay varios sistemas o miles de millones de sistemas que están interrelacionados con ellos. Entonces, el estar interconectados con ese gran sistema animal, también, por eso decíamos, estamos conectados todos, con los ríos, con los mares, ahora sí, con los mares y todos los continentes, los animales, el entorno. Entonces, todos debe estar en un equilibrio. Por eso decíamos, lo que a mí me afecta, va a decir, pues lo del vecino no me afecta, no me interesa, ¿no? Si hay una merma del entorno, el sistema tiene que equilibrarse. Es muy interesante cómo funcionan esos sistemas. Pues vamos a continuar. Entonces, gracias por compartir, Rosalío. Ahí nos va escribiendo o toma la palabra. Dice, ¿cómo vives tu 2022? Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es como de decir, hay muchas posibilidades, muchos caminos, pero al final hay un solo camino que puede tener varias vertientes, pero al final nos va a llevar, sí, al gran observador, pero entender todas las piezas que arman. Esos caminos son como las piezas que arman al gran observador, no hay nada separado. Por eso decíamos, es muy difícil y complejo poder mantenernos en el gran observador. Es muy difícil y muy complejo, pero no es imposible y estamos en esa tarea en el día a día. Por eso vienen la creación de nuevos sistemas, de una nueva transformación de vida, de nuevas ciudades, de una nueva transformación. Sí vienen procesos diferentes, que es lo que vamos a ir vivenciando de aquí en adelante. Entonces, ahora sí que en sus hojas o todo lo que has vivenciado, todo este proceso de final de cierres o del año pasado, de 2021, ¿cómo sientes este año? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo empezaste ya a armar tu mapa mental o tu propio mapa personal hacia este 2022? ¿Cómo lo han percibido? ¿Cómo vamos a crear este 2022 desde mi contracción, desde mi expectativa o desde la certeza plena de que ya que es el gran observador? ¿Desde qué esfera o desde qué ángulo, desde qué perspectiva o desde qué acto se empieza a crear? ¿Sí, adelante? Escribimos, contestamos esa pregunta. Sí, si lo desean, claro que sí. Ahora hay un programa de 21 días que nosotros trabajamos también, que ya les vamos a compartir al final. Entonces, ustedes pueden anotar en sus hojas, por eso decíamos que puedes tener hojas o cuaderno, y al finalizar la clase, incluso posteriormente, tú puedas trabajar tu mapa 2022 ya desde esta perspectiva del gran observador, y vamos a ver las instrucciones que nos ha indicado el campo. Entonces, este 2022 viene mucha transformación, sí. Las reglas del juego cambiaron, ya no es como pensábamos, totalmente se transformó, y eso lo insistimos para que no te lleves una sorpresa o te generes una expectativa que ya se está comentando, diríamos. Ya hay procesos de cambio muy fuertes, sistemas que se están moviendo de una manera extraordinariamente muy grande, de una manera que no se había visto. Situaciones nuevas, cambio, transformación, sí viene. Entonces, prepararnos a todo lo que viene, pero ya como en la ola, irnos al movimiento de la ola. Y no sé si ustedes se han metido al mar, pero les recomiendo y que se metan al mar en alguna ocasión que ustedes puedan, y ustedes sientan la ola. El ir al movimiento de la ola te genera a nivel neuronal un placer, porque vas al movimiento de la ola, y es algo que no te lo puedo explicar con palabras. Eso es el gran observador, pero si quiero ir en contra
de la ola, pues que me va a hacer que me va a aventar la ola hasta, trae tanta fuerza la ola que me va a estar moviendo de un lugar a otro, me va a estar empujando hasta sacarme, ¿no? Entonces, cuando vas al movimiento de la ola es un placer que no se puede explicar porque vas al movimiento y te lleva y es una conexión con la madre tierra, con energía femenina, con este gran observador que va haciendo ajustes. Entonces, muy bueno es ese ejercicio para que podamos nosotros entender qué es el gran observador y dejar de ir a la resistencia, ¿verdad? Es un ejercicio que pudiera sugerirles. Entonces, es ir al movimiento de la ola. Entonces decíamos que el gran observador, eso se trata el quinto acto, que nosotros no tenemos que hacer, diríamos, es que estamos tan acostumbrados que tenemos que hacer cosas para que se vean los resultados, pero los resultados ahora sí como vemos aquí estas manos que están tejiendo, es como si esas manos fuera eso algo más grande, Dios, Jesús, la luz, los sistemas de redes, el gran universo, el gran observador, que es un estado o el conjunto de sistemas interrelacionados, que es el sistema de redes o el gran sistema que está acomodando, ajustando, reparando esas redes rotas o esos cortes que hay en ese sistema y empieza a repararlos. Pero nosotros no reparamos, no hacemos nosotros manualmente esas reparaciones, lo hace el sistema. Y el nosotros mantenernos en ese estado ecuánime, de certeza, de seguridad, que le está haciendo los ajustes, aunque no lo vea con mis ojos físicos, saber que lo está haciendo. Pero entonces ahí es donde entra el observador con O chiquita, o la intervención que estoy diciendo, no es que no veo resultados, no veo que se está moviendo, no está haciendo nada, no, y empiezo la duda, la justificación, la exigencia, y empiezo, y entonces me voy conectando a esa sensación, esa necesidad, esa ansiedad, que es la contracción. Entonces, ¿cómo vuelvo a regresar otra vez a mi estado de conexión, en mi estado de equilibrio? Bueno, entonces es por eso los combustibles neuronales que van a hacer esas reparaciones a nivel de redes para que para que logre esa calma, ese sentimiento de alegría, de compasión, de amor en el corazón, cerebro, intestinos, vientre, conexión con la madre tierra, y eso va a hacer que bajen mis niveles de desarrollo y anclaje, sentirme más en equilibrio, más en conexión conmigo misma, y eso es con el entorno. Entonces, ¿es posible? Claro que sí es posible. Entonces, ¿cómo se sienten ahorita? ¿Desean que demos unos 2 o 3 minutos para ir al baño o a tomar algo? Vamos a dar 3 minutos para tomar agua, ir a traer un vaso de café o té o algo que deseen o ir al baño. Damos 3 minutos porque y si no tienen hojas, vamos a trabajar con su mapa, vamos a traer hojas o si tienes cartulina, hojas grandes, lo puedes hacer también. Entonces, si no, en una hoja tamaño carta y unos lapiceros, está bien. Y en 3 minutos regresamos.
¿Cómo estamos? Ya estamos regresando. Que nos vayan indicando cómo están, cómo se están sintiendo. Sensaciones a nivel de cuerpo físico, mental, emocional. Algo que estén percibiendo o algo que se esté revelando, lo puedes compartir, puedes abrir tu micrófono o escribirlo directamente. Y vamos a compartir la pantalla. Ya estamos regresando. Dice Isael y dolor de cabeza desde los últimos 15 minutos. Vamos a ver qué es lo que está revelando algo probablemente. Acuérdense que todo es antesala, durante y posterior. Están antecediendo algo que probablemente ya está moviendo, está trabajando en lo que vamos a revisar. Vamos a ver, vamos a continuarla si está grabando. Seguimos observando y vamos a ir a la presentación. Y entonces, ahora sí, vamos a escribir en una hoja nuestro nombre completo, fecha de nacimiento, dibujo del muñeco, si así es mostrado o le resuena. Los procesos más complejos que decíamos de lograr la expansión neuronal es creer que hay separación cuando hay unión o unicidad y todo está unido y todo, por eso hay réplicas o sincronicidades. Entonces, vamos a hacer un proceso de integración, un proceso de cómo ese sistema está interrelacionado con muchos sistemas y vamos a partir desde nuestro propio campo o sistema. Anotamos nombre completo, fecha de nacimiento, podemos anotar en la parte de arriba apertura de ciclos 2022. En estos procesos, preguntábamos al inicio si has observado algo, porque cuando nosotros pasamos a la expansión, o en esos procesos de expansión, nuestras experiencias de vida con las personas, ¿cómo va a ser? Va a ser más desde el amor. Nuestras experiencias de vida con las personas, nuestro entorno, nuestras familias, en la empresa, en la organización, va a ser más desde el amor, más desde otro concepto del amor, y que vamos a estar experimentando más la gratitud, que es la expansión neuronal, pero es un estado de gracia que no se puede explicar con palabras, a diferencia de la expectativa, del juicio, de la duda, de la confusión. Diríamos, la contraparte de la gratitud, o de ese estado de gracia, es la duda, la expectativa, el juicio. No estamos viendo con los ojos de Dios o con los ojos del gran observador. Entonces, cuando nosotros, un indicador diríamos, para nosotros mismos es cómo me estoy viendo a mí, estoy viendo al entorno, como estoy viendo el entorno, me estoy viendo a mí, desde la justificación, la duda, la frustración del juicio, desde mi estado de gracia, de gratitud, ¿desde dónde? Entonces eso puede ser un medidor, un indicador para cada uno, para cada una. Entonces viene una transformación en nuestras relaciones. Decíamos, transformación en lo que es la amistad, lo que es las relaciones de trabajo, en las relaciones empresariales, los negocios, las familias, las parejas, en general todo viene una gran transformación. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este mapa? Es lograr como
Por eso no lo vamos a terminar ahora, va a ser una tarea que tú lo vas a hacer personal de aquí en adelante y lo puedes hacer, puedes ampliar ese sistema o ese mapa hasta hacer una cartulina más grande y lo puedes poner en un lugar en donde te lo estés recordando y lo estés anclando al sistema. Entonces ya estamos hasta ahí, ya anotamos nuestros datos en la hoja. Ya. Muy bien, entonces aquí más que mapa de los deseos, pues lo que queramos que ocurra, simplemente lo que vamos a hacer es empezar a conectar con nuestro corazón, con el quinto acto. Vamos a empezar a ver desde este estado, de que ya todo es, este estado de certeza, solamente a empezar a hacer ese proceso de unión de los campos y los sistemas, de empezar a unir más que de separar, más de querer desear o anhelar que se haga o se realice cuando ya está en el sistema para que se materialice o baje o se materialice en este plano, en esta 3D, en lo que estamos viviendo en el día a día. Va a haber un proceso de no separación o de integración, que es personas, actores divinos, campos, sistemas, redes, y lo vamos a plasmar en este mapa. Diríamos, para los sistemas de redes, todos los seres humanos son abundantes, generosos, amorosos. Entonces es el ser humano que se ha sentido o que ha vivido bajo un sistema de creencias que no es algo que sea consciente, sino que ha estado desde su ADN la separación. Entonces, cómo nos vamos transformando, nos vamos conectando a esas redes abundantes, generosas, amorosas, prósperas, pues en ese proceso estamos. Vamos a trabajar entonces mapa, le pueden poner apertura de cierres 2022, apertura de ciclos 2022, nombre completo, fecha de nacimiento y figura del muñeco, y vamos, esto como ven acá como una neurona que tiene varias interconexiones, si lo observan, es así un sistema de redes. Sí, como si observaran así nuestro cerebro, está conectado nuestro cuerpo, está conectado como si fueran nodos o puntos como está aquí, con todos, con todo. Todo está conectado, todo con todo. Si logran ver este cerebro o esta imagen de este cerebro, así logran ver cómo están sus conexiones, así es una forma de observarlo, como todo es geometría, todo es número, todo es conexión, todo. Si logran observar, hasta hay un edificio ahí, hay una carretera, está todo el cerebro, cómo está toda la biología del cuerpo humano, como todo está conectado con todo. ¿Sí? Estamos observando esa conexión de redes. Y entonces vamos a tratar de, ya sea que ustedes hagan su mapa desde la figura de esta figura, como es el cerebro que está conectado con varias redes, que ustedes resuenen, que sería como la figura de su muñeco, o un sistema representado desde una neurona que tiene varios nodos o conexiones, que eso también, cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo en una hoja, o si quieres utilizar 2 hojas, porque cada nodo representa un campo, un sistema, un actor o circunstancia. ¿Sí logran observarlo? Entonces, se colocan colocamos las 2 figuras para ver qué resuena con cada uno de ustedes. Resuenan las 2 figuras, resuena una. ¿Y qué es lo que vamos a notar? Vamos a dibujar, son circuitos, ya sea el circuito cerebral o el circuito neuronal, cualquiera de los dos, que son redes interrelacionadas o entrelazadas, y en medio nos vamos a colocar nosotros. Y vamos a dibujarlo. Puedes agarrar una hoja y dibujar esta neurona, este circuito neuronal, o bien el cerebro con todas sus conexiones.
¿O puede ser el muñeco? O... Ajá, el muñeco mismo con todas sus conexiones, ajá, como que lo vayan como resonando, qué es lo que les está indicando ahora a cada uno, a cada una. A ver hasta dónde llega o hacia dónde va. Y vamos, por eso decíamos, ahorita lo vamos a hacer de esta manera, en otro momento puedes ocupar cartulinas o de colores o colores u otros dibujos porque ya puedes colorear los nodos o ponerlos de diferentes colores. Y eso ya es como más creatividad, pero ahora solamente en el sentido de poder observar. Y ahorita nada más vamos a hacer este ejercicio y los vamos a guiar. Ahorita vamos a entrar a este campo y lo vamos a hacer de manera guiada, nada más para que ustedes puedan entender qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer con cada nodo? A veces se acuerdan cuando decíamos, es que a veces algunos nodos o circuitos están como apagados o fundidos. Entonces lo que hace el combustible, que es la luz fotónica, o esa biotecnología o la tecnología que estamos trabajando, lo que va a hacer es que esos nodos que están apagados o fundidos los empieza a reparar para que se pueda encender como árbol de Navidad. Entonces, es la intención de que se enciendan. Y cada nodo, ahorita si quieren nada más llegamos hasta este punto y vamos a acceder al campo y lo vamos a hacer de manera guiada. Porque cada nodo que ustedes están dibujando ahí, ya sea del cerebro o de la neurona, cada punto, cada nodo representa algo, ya sea una persona, un actor divino, un sistema, un campo, una circunstancia, y vamos a ver con qué está unido con qué, y veamos qué se muestra, qué se integra, qué toma lugar o qué toma forma. A veces la respuesta de una persona es mi respuesta. A veces lo que está viviendo alguien o que está compartiendo alguien es lo que yo ocupaba o está interrelacionado conmigo. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de esas piezas que se arman o de las respuestas que llegan y que son? Es armando un sistema. Entonces, armemos el sistema desde la figura del cerebro o la neurona y vamos haciendo esos círculos o esos nodos, esas conexiones y veamos cómo están conectadas y qué conectan unas con otras. Y vamos a llegar hasta ahí para que les vamos a guiar, lo vamos a hacer de manera guiada para que podamos continuar con todo el mapa. Nada más ustedes me indican cuando lleguen hasta ahí. ¿Cuál era el título de la hoja? ¿Era ¿Le puedes apertura? poner apertura de ciclos 2022? Maestra, ¿Sí? nada ¿Sí más lo salió? comparto algo. Es que yo cuando dio los 3 minutos vine y ya estaban la proyección donde decía tu nombre, tus datos y, ¿Sí? y leí que decía dibujo, pero no entendía si el dibujo del muñequito o qué dibujo pedía usted. Y como vi que ellas estaban escribiendo, dije, pues me voy a avanzar también. Hice el dibujito del muñequito, pero a mi mente vino un mapa. No sé si a eso se refiere usted, pero un mapa, le llamamos en pedagogía mapa mental, en donde se pone en el centro, y para mí el centro quedó hacia el gran observador. Y de ahí derivan, que parece mucho a lo que usted está presentando ahí, es una red prácticamente, un mapa, bueno, usted lo conoce, un mapa mental. Y eso me vino a mí antes de saber que eso había pedido usted, pues. Y empecé a hacer el mapa, dije, pues si ellos hacen otra cosa, yo voy a hacer un mapa mental. Y eso empecé a hacer que es como un arbolito con sus ramas, prácticamente. Digo, lo comento porque le encuentro relación. Sí. Sí, pues es que
Acuérdense qué es lo que ocurre. Decíamos, la antesala, el cerebro puede predecir qué es lo que hay. Por eso decíamos, observa muy bien qué sensaciones o qué estás observando, porque es probablemente algo que está aquí, que viene y que vas a vivir o que vas a sentir. Y es eso. Muy bien. Simplemente el cerebro en conexión con el campo accede a lo que hay aquí y simplemente así se manifiesta. Muy bien. Y ya que ustedes han hecho eso, nos indican para que podamos entrar, vamos a acceder de manera guiada a todos y vamos a culminar ahorita el mapa. Lo vamos a culminar todos. Ahora sí que se va a cumplir la teoría porque ustedes van a estar en su campo, trabajando, observando los actos, trabajando su mapa y me muevo hacia otro acto, hacia el quinto acto para que pueda de alguna manera como observar su proceso, pero moviéndome hacia ese acto y ustedes continúan observando, trabajando, integrando, vivenciando. Porque me resuena decirles, dice que la maestría del observador es el amor, que también viene en el libro, como nosotros sabemos que estamos en el observador o nos mantenemos ahí, es cuando ya estamos vivenciando ya de otra perspectiva lo que es el amor, pero ya de otra manera, en donde viene esa gran transformación. Por eso esa energía tan poderosa que es el amor puede transformar, es el combustible pleno para todos los sistemas. Entonces vamos a entender cómo están formados o cómo estamos interrelacionados y cómo al final no hay separación. Y si nosotros avanzamos, si nosotros trabajamos en nosotros nuestro equilibrio, estamos avanzando hacia el gran observador y por ende el mismo sistema o donde estemos interrelacionados también lo va a hacer a su medida o en su grado, en su evolución también. Es decir, nada se queda atrás o nada evoluciona. Estamos en constante evolución, entonces ustedes van indicando si ya culminamos hasta este proceso para que podamos continuar con la sesión guiada. Vamos a acceder al campo. ¿Están todos listos? Sí. Pueden escribir. Muy bien. Ahí está. Dice lista. Lista Isaeli, lista Lucre. Cari, Susi, Libertad, Aneli, Rosalío, Gloria, Graciela, también ahorita está entrando. Cristian. Y quienes van a ver la clase grabada, quienes están las personas que no están físicamente, Gloria, de todos modos están en el sistema y está trabajando algo. Decíamos que están trabajando en el sistema está trabajando con ellos, aunque no de manera consciente, pero lo está haciendo. Y cuando ustedes o incluso esas personas vean la clase grabada, se sigue trabajando, se continúa. Entonces ya estamos listos. Si ustedes creen conveniente, Susi, lista. Si ustedes creen conveniente, pueden seguir haciendo sus anotaciones correspondientes ahorita en la sesión grupal guiada. En el momento que ustedes crean conveniente, pueden reposar, va a acostarse, así hasta que finalice y posteriormente hacer las anotaciones, o directamente nos acostamos y ya al finalizar nos levantamos y hacemos las anotaciones correspondientes. Como ustedes
lo crean conveniente, como se sientan ustedes. Ahora sí que sigan la resonancia de su corazón a ver lo que está mostrando. Lista Graciela, ¿listos todos? Muy bien Lucrecia, estamos ya todos. Los que estamos física y no físicamente estamos, y vamos a continuar. Y vamos a iniciar entonces sesión grupal. Apertura de ciclos 2022. Está en una hoja, está en tu mapa de redes neuronales, tu nombre completo, fecha de nacimiento, la figura correspondiente. Y en este momento se abre el campo y podemos optar esa postura cómoda o ese lugar cómodo. Y comenzamos a trabajar este mapa diseñado desde el gran observador. Primer acto, vamos observando nuestra respiración. Ahora, el mapa diseñado por el gran observador. Ahora. El gran diseñador, el gran observador, es aquel que diseña, muestra, revela tu mapa. Segundo acto, vamos observando nuestra respiración en ese mapa de redes, sea el cerebro, con sus respectivas conexiones neuronales, sus nodos, o el sistema de redes, las neuronas, con sus respectivas conexiones, nodos, sinapsis, el cuerpo humano, con todo su sistema de redes, sus conexiones, sus infinitas conexiones, infinitos sistemas interrelacionados. Cada nodo representa un actor divino, una persona, de su vida, de su linaje, de su sistema ancestral. También puede ser una circunstancia, un evento. Vamos observando, ahora desde este segundo acto, que es mostrado, el gran observador muestra el segundo acto, cómo se van haciendo esas conexiones neuronales, se van formando, van conectándose unas con otras. El gran observador es el gran diseñador de tu vida, de tu mapa 2022, de tu mapa de redes neuronales. Empieza a construirlo, empieza a construirse, empieza a repararse. Ahora,
Y a su vez, que se está construyendo, ustedes están observando la construcción, el diseño, la formación, conexión, sinapsis de esos nodos de su sistema de redes. En esa quietud, tranquilidad, serenidad, se van mostrando esas áreas, situaciones, personas, circunstancias que representa cada nodo, cada conexión. Construyéndose, diseñándose, cada nodo, sinapsis, neurona, conexión sináptica. Es posible reconstruir, rediseñar, reparar tu sistema de redes neuronales. Así ya es, lo observas. Nos vamos hacia el tercer acto. Y a medida que va avanzando el sistema, va avanzando en la construcción de este mapa, a su vez es mostrado en esas conexiones los principios de unidad que terminan en DAD y SION. Palabras clave, entre otros. Principios de unidad como armoniosidad, fidelidad, conectividad, femineidad, maternidad, continuidad, facilidad, sororidad, fecundidad, sanidad, prosperidad,
tercer acto, si hay algo que cause resistencia o algún tipo de malestar, dolor, desde ese tercer acto es mostrado, revelado, integrado ahora. Tercer acto. Alcalinidad, conectividad, conectibilidad, integrabilidad. Nos preparamos hacia el cuarto acto, observando desde el corazón. Ahora vamos observando nuestro propio mapa, nuestro sistema neuronal, nuestro sistema cerebral, neuronal, nuestro cuerpo humano. Es como si cada nodo de nuestro mapa está conectado con una persona, actor divino, campo, sistema, circunstancia, evento, y a su vez está conectado con otros subnodos u otras conexiones en donde están los principios de unidad alojados y vamos observándolos ahora. Principios de unidad que terminan con ción, como comunicación, iluminación, transformación, renovación, vamos observando. Cuarto acto, desde el corazón ahora. Preparándonos hacia el quinto acto.
esas personas, eventos, circunstancias, actores divinos. Ahora movernos hacia el quinto acto nos va a permitir tener una mejor vista, la vista desde el gran observador, observando que no hay separación entre actores divinos, personas, eventos y circunstancias, campos y sistemas, palabras clave, principios de unidad. Todo lo que se ha mostrado lo vamos observando, integrando, y es como si en ambas direcciones, desde el corazón hacia el entorno o hacia otras redes, a otros campos, sistemas. En el caso de tu mapa es como si estuvieras situado en medio de ese mapa, y desde afuera hacia tu corazón y desde tu corazón hacia afuera, en ambas direcciones, se hace ese proceso de unidad. Ahora, fraternidad, maternidad, materialización, cristalización, optimización, conexión, renovación, transformación, integración, culminación. Quinto acto. Compasión, conexión, corazón. Vamos a observar nuestra respiración desde el corazón, prepararnos para ir hacia el final. En este quinto acto, en este estado de gracia, de gratitud, nos vamos preparando para ir hacia el final.
en donde sin separación, desde el corazón, ya es tu mapa 2022, tu mapa de redes neuronales 2022 ya es, desde tu corazón, desde el gran observador. Vamos preparándonos para ir hacia el final. Toma descanso, reposo, 12 respiraciones continuas. Gratitud, estado de gracia, completud. Reposo, descanso, quietud. Vamos observando nuestra respiración, tomamos unos minutos de descanso. Agradecimiento, fortalecimiento, entendimiento. Nos vamos preparando, observando, agradeciendo, conectando, observando nuestra respiración 12 veces. Vamos haciendo 12 respiraciones continuas, profundas ahora. Corazón, conexión, compasión, contención, felicitación, graduación. Vamos observando la respiración ahora. Tomamos unos minutos de descanso. Esta sesión grupal, apertura de ciclos 2022, mapa de redes neuronales 2022, culminó, finalizó y terminó al 100%. Gracias, gracias, gracias. Toma unos minutos de descanso ahora. Entonces me gustaría en este momento que te muestre abajo de tu mapa, vas a anotar una frase que es con la que culminas esta sesión grupal y lo vas a anotar, o cuando te reincorpores al 100%, lo anotas esa frase que va a ir en la parte de abajo. Yo ya anoté mi frase, tú vas a anotar la tuya y si deseas compartirla, nos las puedes compartir. Y ya culminamos al 100% esta sesión grupal. Toma tus respiraciones continuas profundas. Damos unos minutos para que nos vayamos reincorporando.
Poco a poco vamos observando, ya culminamos al 100%. Nos vamos reintegrando poco a poco, anotando esa frase en nuestro mapa y con eso culminamos al 100%. Vamos a esperar unos minutos más a que nos reincorporemos al 100%. Poco a poco nos vamos a ir reincorporando, compartiendo, cerrando esta sesión. Quienes poco a poco se vayan reintegrando, pueden escribir su comentario final, su experiencia o tomar la palabra. Y quienes ya vamos culminando, podemos tomar la palabra, decir de manera oral algún comentario final de esta sesión grupal, o lo podemos escribir. Podemos comentar, compartir, y con esto es lo que vamos a ir cerrando. Sí, Adelante, Rosalío. al inicio, no recuerdo todo, pero al inicio, luego sentí, en cuanto usted dijo primer acto, sentí la punzada, no recuerdo bien, parece que fue en la pierna izquierda. Sí. Bueno, y de ahí hubieron otros eventos, pero lo que más me llamó la atención fue esto último. Estaba en eso, veo una imagen que me encontraba como en un patio, pero pues entiendo que era donde vive mi mamá. Y no sé por qué en ese patio estaba alguien que conozco, fue mi ex alumno, es mi ex alumno. Y como que él hacía un trabajo en la casa. Estaba con una escalera subiendo unas láminas de zinc, no tan grandes, no tan largas, pero en eso que se le viene y le caen los brazos. Y yo corro y puedo ver su herida de su mano, de sus brazos. Y él se espanta mucho y yo lo apoyo y recuerdo que yo le digo, y él se quería desmayar, no sé si del susto. Y sentí feo también y agarro y le digo, vamos, vamos. Y yo lo que se me ocurrió, no sabía si subirlo al coche. Y en eso dije, no, mejor me lo llevo al centro de salud, que está cerca de la casa. Por eso digo que era la casa de mi mamá. Y me llama la atención que clarito vi cómo se partió, bueno, no totalmente el brazo, pero sí se hizo una herida grande. ¿Y por qué esta persona? Si yo a él lo conozco, pero fue mi alumno y no tengo mucho trato con él, pues. Él vino a ese campo, ¿cómo decirlo? A esa imagen, ¿no? Y en eso iba yo para el centro de salud auxiliándolo casi y dije, no digo nada, lo llevo al centro de salud, pero ya se cierra en ese momento la sesión. Hasta ahí me quedé y no sé por qué. Gracias. Gracias, Rosalío, por compartir eso. Estaría bien que lo anote en una de sus hojas y hacer la construcción. Ahora sí, cuando vuelva a revisar la clase, hay que hacer todos los procesos y le va a caer más 20 o lo va a entender mejor, porque eso a veces no propiamente es la persona. Esa persona puede representar muchas personas o los actores divinos.
O sea que propiamente no es nada más el significado, la interpretación que usted da, sino que tiene varias conexiones más. Pero lo va a observar mejor ahora que lo construya, Sí. todo su mapa. De ahí nos platica, a ver qué le muestra. Gracias, Rosalío, por compartir. Nos comparte, vamos, ¿alguien más que desee tomar la palabra? Susi, adelante. ¿Vas a comentar algo, Susi? ¿Está abierto tu micrófono? Bueno, mejor. Vamos a leer mientras, dice Lucrecia, Anita, sentí muchísimo dolor corporal, articulaciones punzadas, en distintas partes del cuerpo, inquietud, pesadez fuerte en hombros y nunca todo a principio muy fuerte. Todo al principio muy fuertes. Estoy tratando de leer todo completo. Sensaciones físicas. Muy fuertes sensaciones físicas, que coincide también un poco con Rosalío. Entonces, a lo mejor estaba reseteando, recableando o reparando o construyendo, no sabemos los actos del observador conforme fue trabajando, sí se estuvo percibiendo ese gran trabajo, pero es dejar que el sistema culmine al 100% y ya se van a ir sintiendo mejor. Gracias, Lucrecia, por compartir. Dice Graciela, la resistencia es lo que se hizo presente en mí. Ante los cambios, siempre me ha pasado a experimentar esa resistencia, la observo y la integro. Gracias, Anita. Muy bien, gracias, Graciela, por compartir. Hubo un momento, sí, al inicio, se percibió cómo iba, ahora sí como, no sé si en una de las imágenes, era como mucha quietud, o como una tranquilidad y serenidad que ustedes iban guiando, realmente lo que se iba comentando era lo que se percibía, porque era una tranquilidad, una amorosidad para que, como se iba tejiendo esa red, pero con una amorosidad se iba construyendo ese mapa, esas redes. Entonces, si percibieron algún dolor o malestar, hay que dejarlo que suceda, solamente sucede un momento y se equilibra, desaparece y se integra. Al tercer acto, sí hubo un poco como que si se cortara o como que parara el sistema, entonces como empezó otra vez a recablear y abastecer para pasar a un cuarto acto, y entre el cuarto y el quinto acto también hubo otro corte en el sistema, como cuando si se quedara sin luz, diríamos, cuando nos quedamos sin luz y se apagan las luces, como cuando se va la luz, diríamos. Entonces sí se percibieron dos stand-by o dos cortes de luz cuando estaba haciendo las reparaciones, pero eso es dentro de lo que cabe normal en los sistemas, pues, pero se reparó y se continuó hacia lo siguiente, del tercer al cuarto, y luego de pasar del cuarto al quinto también, y ya fue muy claro el sistema cuando culminó al 100%. Dice Isaeli, mi pierna y pie izquierdo, igual con dolores, sentí una gran descarga en el estómago. Dice Isaeli, descargan, dice mi pie y pierna izquierda, igual con dolores, sentí una gran descarga en el estómago, después me dormí, el dolor de cabeza desapareció. Así es, hay que dejarlo en reposo, estar en tranquilidad, no puede ocurrir algo que sea malo, entre comillas, no hay nada malo ni bueno, simplemente se hacen, ahora sí como vemos en las imágenes, algo más o algo más grande hace esas reparaciones. Dice Gloria, gracias por compartir, Isaeli. Gloria dice, yo tenía desde hace 3 días infección en el estómago por presión laboral y ahorita me siento mucho mejor, más tranquila, con más entendimiento, así ya es. Gracias por compartir, Gloria. Dice Karina, me dormí, no sé qué pasó, dolor de estómago, dice Libertad, también coincide. Entonces hay que dejar, probablemente es normal las sensaciones físicas, hay que dejarlo reposar. Incluso pudiera sugerirles de aquí a 3 días, podemos ver la clase de nuevo. Yo les sugiero que lo culminen
Ustedes ya tienen esta guía, culminen su mapa mental, su mapa de redes, construyanlo ya sea en una hoja más grande o en una hoja tamaño carta o oficio o en una cartulina o lo van haciendo a su creatividad. Háganlo y ahí les van a salir las otras piezas o todo el entendimiento de lo que se trabajó el día de hoy. Y ya nos gustaría que nos los compartan ahí en el grupo. Ahí nos van compartiendo. Dice Susi, sentí mucha tranquilidad, vi personas, me dormí un rato y me quedé más relajada. Así ya es, Susi, gracias por compartir. ¿Alguien más o algo más? Todas esas sensaciones físicas, mentales, emocionales, es normal, lo dejamos que fluya, el dejar que se vaya acomodando. Dice Gloria, mi frase, la observación te llevará al gran entendimiento del entorno. Entonces esa frase, si no les llegó en este momento, cuando construyan su mapa o lo hagan ya en una hoja, en una cartulina o en su libreta, les va a llegar esa frase, ya no, lo anotan en la parte de abajo de su mapa y ya nos los van compartiendo. Muy bonita esa frase, Gloria, gracias por compartir. ¿Alguien más? Yo al inicio Sí, Cristian. me sentía como con mucha tensión en el cuello, Sí. también con mucha tensión en el estómago, como en la boca del estómago. Y conforme fue avanzando la clase, es como si hubiese empezado a darme cuenta de esto que estabas explicando acerca del... Ay, ¿cómo le...? Esto de la contracción neuronal. Uh-huh. Estaba viendo cómo en mi estómago e incluso también un poco entre mi cabeza y mi cuello, esta contracción que estabas describiendo tú. Y ya después, conforme fue avanzando la clase, empecé a sentirme más, bueno, relajada la tensión que tenía. Y ahorita durante la sesión, este, me relajé mucho, pero sí vi como, este, como un movimiento de mis brazos, de mis manos y mucho como de cambios de temperatura, o sea, como lo que estabas describiendo acerca de todo este movimiento como muy fuerte. Y ya para pasar casi al final del quinto acto, empecé a sentir, todavía tenía un poco como, ahorita todavía tengo como un poco de tensión en el cuello, pero ya es así como, como si mi atención se hubiese quitado de esos lugares donde tenía esas, ay, ¿cómo decirlo? Como esas fijaciones. Y ahorita lo tengo, pero es así como internamente sé que va a pasar. O sea, No, pues, qué extraordinario. como si mi fijación hacia una sintomatología que estaba sintiendo era como demasiada, ¿no? Que me generaba más tensión, ¿no? Ujú. Y ahorita al final, o sea, o sea, tengo ligeramente un poco de tensión en el cuello, pero es como si hubiese reprogramado literal todo pues entre mi cerebro y mi estómago, como de ese estancamiento en el que estaba, incluso. Y las palabras que escuché al final fue amorosidad universal y claridad universal, que lo relacioné mucho con esto de que estabas explicando acerca de la distorsión, ¿no? Acerca de la distorsión pues de lo que estábamos viviendo y llegado el momento donde está esta distorsión y genera la contracción, que es lo opuesto a la amorosidad, ¿no? O al amor. Ujú.
Pues hay que anotar esas frases, eso hay que anotarlo abajo de tu mapa y extraordinario lo que nos compartes, Cristian, porque ahí nos has dado la respuesta a lo que estaban compartiendo los demás. Los demás, esa es la respuesta. Pues si hubo malestar, dolor, es normal porque probablemente había redes conectadas con otras redes, probablemente había contracción por ahí. Lo que empezó a hacer es hacer reparaciones, pero qué bueno que se hayan dado que se haya dado de esa manera, empezó a hacer esas reparaciones correspondientes y se van a ir sintiendo mejor. Ahí Me está. parece que ¿Sí? el ejercicio lo podemos volver a hacer, o sea, ver la clase dentro de 3 días. Sí, de hecho, eso queda su clase de acceso ilimitado cuando lo quieran ver, lo pueden ver las veces que quieran, lo pueden ver mañana, pasado, cuando deseen y continuar haciendo, sí me gustaría que hagan su mapa y que si lo pueden hacer en más grande, está bien para que lo vayan construyendo y a lo mejor día a día le vamos anotando una palabra, un principio de unidad o algo que nos llegue, vamos y lo anotamos. Entonces les queda, van formando su mapa y lo podemos hacer de manera creativa, con colores, lo dibujamos, lo pintamos, lo ponemos en un lugar y día a día lo vamos construyendo. O sea, es como ahí lo que cada uno le vaya resonando y ya nos los va compartiendo, lo comparte. O sea que podemos hacer uno nuevo o retomar del Por que, supuesto, sí, 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 sí. o sea, podemos hacer uno nuevo en la cartulina como lo explicabas. Exactamente. Sí les sugiero para que vayan ustedes ya con el proceso que ustedes tomaron ahorita, ya ahorita que lo hagan así de manera más consciente, lo van haciendo, van escuchando las indicaciones, lo van haciendo y les va a llegar más piezas, van a ir haciendo sus nodos con los roles correspondientes, los actores, los campos, las circunstancias y lo van anotando. Ahí como se fue dando las indicaciones, ya les va a quedar. O sea, por ejemplo, es como si me diera una sesión nueva y una Es, actualización y día a día lo puedo ir actualizando. así es, así es. Muy bien. Gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Y aquí nos dice Lucrecia cómo transferirlo a una cartulina, a una hoja más grande, tal vez sí. Sí, lo pueden iniciar de nuevo, háganlo, armen sus piezas, sus nodos, sus conexiones, y ahí nos va a ir cayendo y ahí se va trabajando, se continúa trabajando el sistema. Su mapa. Entonces ha sido una sesión extraordinaria. Sí, ya se culminó esta sesión al 100%. La sugerencia es que si crees conveniente, ahorita reposa unos 10 minutos o 15 y ya te puedes incorporar a hacer tus actividades. Y pues si no hay algo más que deseen compartir, algo más que quieran decir para cerrar. Maestra, nada más para complementar lo que les compartí. Sí, adelante. Por un lado, sí, también sentí lo que decía la compañerita, se me estaba olvidando que se me quiso entumir el cuello, así como tortícolis, pero fue pasajero. Y con respecto a lo que comentaba de esta persona, es un muchacho, ahorita haciendo memoria, él, vive cerca, bueno, no vive, tiene un negocio su papá, es lo que entiendo, porque ahí lo he visto, cerca de donde trabajo. Y él es uno de mis bueno, yo soy profesor, es uno de mis exalumnos. La verdad que las pocas veces que lo he visto me saluda muy bien, desde lejos, profe, que le vaya bien, me dice. Eso quería comentar, porque por ahí lo estoy relacionando, ¿no? Sí, gracias. Gracias. ¿Por qué nos sucede? ¿Por qué el sistema está arrojando esas situaciones? Porque lo que quiere el sistema también, si lo vemos de la perspectiva del observador, es que ustedes vean la influencia o la conexión en red que tienen en su campo, en su sistema. Es decir, no solamente llega en ese mapa que ustedes van a armar, no solamente llega a su pareja, a sus hijos, a su oficina, a su empresa, sino que la conexión en red o la potencia cerebral que ustedes están teniendo tiene una influencia o una conexión en red más allá que su propio núcleo o su círculo de personas o de amistades o de familia. Está yendo a algo más grande, que eso podría ser una de las enseñanzas o lo que quiere mostrar el gran observador. Por eso sería muy interesante
que ustedes continúen y armen todo su mapa para que vean cuál es qué es lo que ha querido mostrar este mapa, el gran observador. Gracias, Rosalío, por compartir. ¿Alguien más? Yo vi que llegaba un momento donde, o sea, esta red neuronal era parte o sea, se expandía a tal grado el tamaño del universo. Así es. Y es que así es, y se ocurre. Así ya es. Gracias, Cristian, por compartir. Entonces ya vamos culminando. Y pues si no te llegó la frase, te llegará en cualquier momento, incluso cuando vuelvas a retomar tu mapa y ya nos van compartiendo. Será un placer que puedan compartir y que se sientan con toda la confianza, la confiabilidad de poder compartirlo ahí en el grupo, y será un placer poder observar sus mapas. Y pues ya estamos culminando al 100%. Si hay algo que quieran compartir, comentar, queda abierto el chat. El grupo ahí queda de manera abierta, también el grupo, de manera ilimitada, porque ahí queda grabado su clase y puedan compartir lo que deseen por ahí. Y nos estamos viendo. Hay muchas actividades que vamos a estar haciendo, ya les vamos a compartir. Han preguntado sobre el programa de 21 días. Se ha estado actualizando a medida que vamos avanzando, y eso es estar en el campo del observador 21 días. Son procesos también más intensos quienes han estado. Ahora ya se actualiza de nuevo, ya les vamos a ir compartiendo, pero por el momento creo que es momento de ir a descansar. Descansa y ya nos están compartiendo su retroalimentación, y nos vemos a la siguiente. Y vamos a vernos a finales de este mes también para la clase del dinero. Para quienes deseen ir para facilitadores son 3 veces, y quienes queramos ahora sí experimentar el ciclo del dinero, dar luz. El dinero, dar luz, esta es la posibilidad, y ya nos estamos compartiendo, comentando, y les enviamos un abrazo sin separación. Toma un descanso y que tengan una excelente noche. Hasta luego, muchas Sí, gracias. Anita, gracias, Abrazos a ustedes. gracias a todos. Hasta luego, gracias, Anita. Bye. Gracias, Lucrecia, Cristian, gracias, Isaeli, Gloria, Glo, Libertad, Mari, Susi, Rosalío, Abraham, Cari, Antonio, Graciela, Paula, Paola, todos quienes van a ver de nuevo la clase, quienes estuvieron y no están, o quienes están y ven la clase. Abrazos y saludos sin separación. Nos vemos la próxima. Abrazos. Gracias, Ana. Nos vemos. Gracias, Cristian. Abrazos. Igualmente, gracias. Gloria. Para culminar, una de las cosas que también, cuando veas la clase grabada, una de las cosas que olvidé también compartir, en los principios de unidad que se fueron comentando, vienen para este año nuevos, también llegan nuevos bebés, ya sea suyos o de sus núcleos familiares o de su sistema, llegan bebés. Se trabajó mucho lo que es la feminidad, también lo que es el 5º acto, energía femenina, pero también llegan bebés, nuevos bebés, nueva vida, nuevo renacimiento, que nos van comentando y compartiendo. Abrazos y saludos sin separación, abrazos para todos.